Bienvenidos a esta nueva edición de Radar Migrante, el punto de encuentro de quienes cruzan fronteras. Yo soy Héctor Villa. Y yo soy María Laura y este es un podcast en el que hablamos sobre migración. En esta edición, como siempre, vamos a analizar las noticias de última hora en materia migratoria y también vamos a tener una conversación con Esperanza Hermida. Si quieres, Héctor, cuéntanos un poco más sobre esto. Sí, ella hizo un trabajo sobre el contexto laboral de las mujeres migrantes en países de Europa, bueno, específicamente una ciudad de España, así que obviamente no se pueden perder ninguna edición de Radar Migrante, que nos encuentran en YouTube, en nuestro canal Cápsula Migrante, y en Spotify, donde pueden activar las notificaciones para que no se pierdan ningún episodio de Radar Migrante. Comenzamos. Y en nuestro recorrido informativo de hoy tenemos 3 alertas rojas, noticias que tienen un impacto en la comunidad migrante en las Américas y el mundo. Empezamos contigo, Héctor. Sí, la primera, bueno, lamentablemente una terrible noticia que ocurrió esta semana y bueno, en el boletín informativo venezolano Arepita informó el día de ayer, este 10 de abril, que hasta ese momento se habían identificado al menos 9 venezolanas entre las personas que fallecieron en la tragedia local Jet Set en República Dominicana y hablan enumeran a estas personas que lamentablemente fallecieron: Danesca Pérez, Fabiola Rodríguez, Fabiana Rodríguez, Bárbara Querales, Olián Querales, Lady Mar Parra, Pierina Noguera, Ana Muñoz y Dougliana Villalobos son los nombres que ha ido publicando esta cuenta que ven en pantalla, que pues lamentablemente estaban en este momento en el que ocurrió la tragedia y el saldo de víctimas fatales por el colapso del techo en este espacio de recreación, en esta discoteca, se elevó a 184 personas y bueno, lamentablemente parte de la comunidad venezolana. Había leído también una noticia de que estaba la comunidad que reside en República Dominicana haciendo los trabajos para que las personas que son familiares de estas personas fallecidas puedan agilizar un poco los procesos de visa de una manera más rápida para que puedan trasladarse hasta República Dominicana y bueno, poder atender a estas víctimas, ¿no? Que lamentablemente este hecho ocurrió ya esta semana. Sí, también que siguen personas desaparecidas, o sea, todavía estas cifras hasta el día de ayer por lo menos no estaban definidas y había todavía personas venezolanas desaparecidas. Y bueno, Héctor, yo creo que en estas tragedias y en estas noticias a veces hay que también pensarlo un poco más racionalmente y entender que una tragedia como esta se pudo evitar siempre que hay un monitoreo constante de las instituciones para los locales nocturnos y los eventos, ¿no? Claro. Obviamente no es la primera de estas tragedias, pero bueno, es muy lamentable cómo la corrupción o la falla en en la regulación de este tipo de eventos, bueno, termine de la peor forma, ¿no? Sí, es lamentable, pero eso, hay que igual solidaridad con las personas que han perdido familiares en este trágico evento. Sí, sí, tanto venezolanos como de República Dominicana, nuestro país hermano. Si quieres, vamos con la segunda noticia, que es que usuarios de la app de migración reciben la alerta para abandonar Estados Unidos. Veníamos hablando de esto en episodios anteriores de Radar Migrante. El presidente Donald Trump continúa implementando esta política migratoria bastante agresiva y esta vez lo hizo a través, bueno, de la aplicación CBP One, que en algún momento fue una aplicación que fue para agilizar el proceso migratorio, hoy día se está utilizando para expulsar a las mismas personas que en algún momento se abrieron las puertas, cosa que es súper lamentable, ¿no? CNN
bueno, dice que los usuarios de la aplicación recibieron una notificación que deben abandonar Estados Unidos y bueno, las personas inmigrantes afectadas por esta nueva medida tendrán la oportunidad de apelar sus casos y que no necesariamente todas van a tener que abandonar el país, pero sigue siendo como una agresión más y más honda. Sí, no, y es una situación bastante compleja porque, bueno, además de todo el conflicto que se ha generado alrededor de la migración venezolana, las deportaciones que se están haciendo, que de todas maneras son terribles, es lamentable pues que ocurra ahora esto en este momento. Recientemente también vi que había, o sea, que la Embajada de Estados Unidos en Venezuela, por ejemplo, publicó una imagen, una especie de infografía que decía que las personas ahora algo así como todos los ilegales ahora deben hacer el proceso de autodeportación, que de alguna manera representa es mejor antes de que la agencia de migraciones te detenga en Estados Unidos y bueno, creo que esto ha puesto en complejidad, ¿no? La situación para los migrantes en Estados Unidos. Sin embargo, creo que bueno, hay otros aspectos positivos que también los hemos conversado anteriormente, como digamos, esta orden de algunos juzgados en Estados Unidos que han como limitado un poco esta medida con respecto a los diferentes documentos o trámites migratorios que tienen algunos migrantes en Estados Unidos. Sí, Héctor, sabes que yo estuve pensando que estas medidas, o sea, tal como vienen ocurriendo las cosas, parece que lo que ocurrió previamente con migrantes venezolanos que llegaron a El Salvador, eh, eh, como si fueran todos delincuentes, supuestamente todos partes del Tren de Aragua, pero después supimos que no necesariamente era así y de hecho no había pasado ningún juicio ni nada como para confirmarlo, una forma de atemorizar a las personas y que después accedan obviamente a irse por sus propios medios antes de que pasar por esa situación tan traumática. Así que es bastante es surreal lo que estamos viendo y muy lamentable. Nos queda una noticia más que no sé si la puedes compartir, y es que la futbolista venezolana Daina Castellano, justamente en esta incertidumbre que están viviendo las personas venezolanas en Estados Unidos ahora, ella, a pesar de ser una atleta de renombre, también es víctima, ¿no?, de estas políticas y decidió no viajar con la selección por miedo a no poder volver al país en el que reside desde hace años, ¿no? Sí, no, y que eso también creo que pone en jaque y es lamentable porque podemos compararlo con otros contextos migratorios u otras migraciones que se han dado de otros países en las que, bueno, las personas llegan, digamos, como a un país nuevo y a veces suelen como pedir asilo, como ocurrió con un caso de un grupo de beisbolistas, un equipo de beisbolistas. Sin embargo, bueno, enfrentamos también la otra cara de la moneda, ¿no? Del hecho de que, bueno, puedas eh, eh, representar a tu país estando en otro país distinto al tuyo y tengas que enfrentar ahora, digamos, como esto, miedo, que es como lo terrible, ¿no? Que puede llegar a presentarse en toda esta situación. Así que es interesante porque creo que la selección femenina tiene bastante capacidades de representar a Venezuela en este ámbito deportivo, pero bueno, lamentable que no todos los jugadores puedan como tener esta posibilidad, ¿no? De hacer estos viajes. Sí, ella que es una de las estrellas, ¿no?, de la selección. Y como ella, conozco ya varias personas que tienen viajes y decidieron posponerlos o no hacerlos y que se encuentran realmente en una situación de mucha incertidumbre. Sí, lamentable. Pero bueno, María Laura, no todo es negativo, así que por favor comentemos las partes positivas de lo que está ocurriendo en el mundo actualmente. Sí, bueno, sabemos que frente a esta arremetida de Trump, algunos gobiernos de América Latina se han unido para buscar soluciones y específicamente soluciones en materia de migración. Entonces, Sheinbaum, Lula y Petro de México, Brasil y Colombia respectivamente han empezado a mediar y a reunirse
ver cómo lideran a la región en el tema de la migración. Aquí el país reseñó que Mauricio Jaramillo, viceministro de Asuntos Multilaterales de la Cancillería de Colombia, explicó que la intención que tienen básicamente es atacar, con esta unión de los países, es atacar tres temas en el que se debe poner como principal el de la migración. Yo creo que esto significaría, bueno, quizá alguna forma de decir que no están tan desamparados los migrantes en el continente, sabiendo que desde Estados Unidos las agresiones no paran. Sí, no, y creo que lo interesante también es porque todo el proceso de deportaciones que se ha dado no solo ha ocurrido hacia, por ejemplo, las detenciones que se han dado hacia El Salvador o Guantánamo, sino también otros países, por ejemplo, las deportaciones que se han hecho tras acuerdo con el régimen de Nicolás Maduro, que venezolanos llegan a Venezuela o colombianos llegan a Colombia. Pudiéramos pensar, por ejemplo, que a la mayoría de venezolanos que ha salido y que ahora están siendo deportados, probablemente busquen la opción de volver a salir nuevamente, ¿no? Y tal vez su opción más inmediata sean los países de América Latina y que, bueno, quizás esto pudo haber sido mejor si se hubiese trabajado anteriormente, pero nada, es chévere que igual ahora haya como esta iniciativa a través de la CELAC, pues buscar una alternativa para las personas que están migrando y, bueno, que hayan políticas o que se diseñen políticas partiendo de este principio, ¿no? Sí, ojalá que no queden palabras y que podamos ver más adelante acciones que protejan a la comunidad migrante, no solo venezolana, sino de todo el continente. Nos queda, bueno, una noticia también que se trata de la segunda revisión regional del Pacto Mundial para la Migración y es positiva porque significa que, bueno, como ven en la foto, hay muchas personas que están trabajando para promocionar y los derechos de las personas migrantes. Entonces, creo que siempre estos eventos y en materia de derecho internacional, estar atentos y atentas a cómo, o sea, qué están diciendo las leyes en el marco mundial, qué se puede mejorar, en qué lugar estamos. Entonces, bueno, los esfuerzos de la CEPAL y de la Organización Internacional para las Migraciones OIM, en conjunto con las Naciones Unidas, de revisar bueno, estos compromisos que se han hecho, si se están o no cumpliendo, si hay buenas prácticas, intercambiarlas entre países y fortalecer obviamente la cooperación regional para, bueno, garantizar que por lo menos en esta parte del mundo los migrantes puedan generar, gestionar de manera, bueno, efectiva sus procesos migratorios, ¿no? Sí, yo creo que la migración no se va a detener solamente por el cierre de una frontera o que alguien diga que ya no van a pasar más las personas y lo ordene, sino que simplemente es bueno que hayan estos espacios donde las personas se puedan reunir, debatir de buena manera, que puedan conversar sobre qué ha sido exitoso en otros países, y que, bueno, a partir de estas experiencias se puedan empezar a diseñar también políticas, ¿no? Que permitan la integración, porque de todas maneras el proceso migratorio va a continuar en América Latina, hacia Estados Unidos, hacia Europa, y yo creo que es importante pues que se puedan plantear políticas que permitan esta integración, y que finalmente pueda ser algo positivo. No sé si quieres comentar la última noticia, María Laura. Bueno, sí, esto es súper breve, es un artículo de opinión que salió en El País, que no me voy a extender mucho, pero lo quise traer al programa porque hay personas que están intentando como hablar en pro de las personas migrantes y que a veces esto pasa por debajo de la mesa. Por ejemplo, bueno, aquí el articulista que se llama Ramón Jauregui, y él propone como parte de qué hacer que ahora que Estados Unidos está cerrando sus puertas, bueno, él dice Europa puede abrirse, ¿no? Porque no podemos traer aparte de esos migrantes al continente si se sabe que en Europa la población está envejeciendo y que la mano de obra de personas de América Latina puede traer beneficios para su economía, como ya venimos diciendo en programas anteriores, ¿no? Sí,
Creo que eso es positivo y obviamente como en algún punto se hizo en Estados Unidos de que la población migrante que llegó hasta allá pues tenía como este beneficio de trabajar o de aportar a través de la labor que ellos desarrollaban, pues de manera directa impacta la economía de forma positiva. Entonces yo creo que quizás considerar otras alternativas, obviamente hacerse de manera segura, sobre todo regular, creo que sería como el camino para poder ayudar a las personas que ahorita están buscando espacio en otros países, ¿no? Ya hasta aquí, bueno, nuestra sección de alerta roja y luz verde con las noticias de las migraciones en las Américas. Bien, María Laura, ahí nosotros como parte de lo que teníamos previsto para nuestro programa el día de hoy, además de todo este recorrido informativo, es conversar con una invitada especial que nos está o que nos va a acompañar el día de hoy. Ella es María Esperanza Hermida, quien es ex investigadora de Provea y directora del Centro de Formación Investigación Laboral Venezolana en Galicia, Cefil Vega, que recientemente junto a su equipo de trabajo presentó un informe de la situación laboral de la migración venezolana, migración femenina, que creo que es relevante, venezolana en Galicia. Y bueno, nos va a dar un poco de contexto de lo que ha sido este reporte, cuáles fueron las conclusiones, porque yo creo que obviamente las mujeres, está demostrado en varios informes, a veces tienden a tener mayor vulnerabilidad, a diferencia de los hombres cuando migran, ¿no? No solo porque son mujeres, sino porque también son migrantes. En algunos casos pueden no llegar a tener documentación, lo que puede generar también barreras para que ellas tengan acceso a trabajo, servicios, etcétera, ¿no? Sí. Uh-huh. Nada, bueno, le damos la bienvenida a Esperanza, un gusto tenerte aquí, bienvenida. Hola, encantada de saludarles. No sé si me oyen y me ven bien. Sí, perfecto. Y te vemos. Vale, vale. Pues sí, aquí en España hay una situación que no es muy diferente a la de otros países. En España se contabilizan 3 oleadas migratorias, básicamente. Una que comenzó más o menos en el año 2000 y terminó en el 2010. Hubo un paréntesis allí por una situación económica que vivió España muy fuerte entre el año 2008 y 2010. Bajó un poco la migración venezolana hacia acá y luego se disparó del año 2015 hasta el año de la pandemia. Donde, bueno, por las conocidas razones de limitaciones en los vuelos y en toda la posibilidad de viajar, pues bajó, descendió. Fueron los vuelos estos por emergencia o por medidas humanitarias, y luego que se abrió de nuevo el tráfico aéreo, subió espectacularmente la migración. De hecho, prácticamente en los últimos 5 años, viendo un poco cómo ha subido ese volumen migratorio, vemos que las cifras duplican en 5 años lo que había pasado en prácticamente 2 décadas. Sí. Es bastante impresionante. Son datos del Instituto Nacional de Estadística de acá de España. Y bueno, nosotros lo trabajamos porque nos interesa poner el foco en el tema laboral. ¿Cómo está esa gente desde el punto de vista laboral? Porque no somos solamente cifras, ¿no? Somos también personas. Y pues en ese sentido vemos que metodológicamente era importante para nosotros un poco definir qué era el tema del migrante, el inmigrante. ¿Cuándo una persona se considera inmigrante? Una persona se considera inmigrante cuando tiene un año, ¿no? En un país
que se ha como estabilizado. Mientras tanto, está en ese proceso de desprenderse de aquel origen y de integrarse a un nuevo territorio, a una nueva cultura, con todo lo que eso implica, ¿no? Que no es fácil. No es solamente el tema económico o social, sino que hay también una cantidad de situaciones de carácter emocional. Definido esto de lo que es quién se considera inmigrante, vemos que tenemos un stock migratorio y luego tenemos un flujo migratorio. Por ejemplo, en esa gráfica que ustedes tienen allí, nosotros analizamos cómo en Venezuela, por ejemplo, más o menos en la segunda mitad del siglo XX, tuvimos un alto stock migratorio, gente que venía de otros países y medio millón, 1 millón, hubo décadas completas donde mantuvimos ese millón de inmigrantes que venían de distintos sitios, tanto de América Latina como de Europa. De hecho, las principales nacionalidades que teníamos de Europa era España, Italia, Portugal, más o menos de la... ¿Sí? Estás teniendo... Pensé que me habían dicho algo y por eso interrumpí un poco la descripción. En el gráfico de la derecha decía que vemos como esas 3 nacionalidades europeas, la portuguesa, la italiana y la española, empiezan a salir de Venezuela más o menos después del año 2000, ¿no? Y entonces empieza a caer ese stock migratorio que tuvimos en Venezuela durante tantísimos años. María Esperanza, una pregunta. ¿Ustedes decidieron tomar la población femenina por alguna razón específica o cómo fue que terminaron haciendo ese estudio de esa manera? Mira, fíjate, nosotros decidimos hacerlo tomando en cuenta la población venezolana en Galicia, porque nos dimos cuenta que dentro de todo este fenómeno de retorno de personas de nacionalidad española, había una alta presencia femenina y de migración venezolana había una alta presencia femenina. Cuando hago esta diferenciación entre retornadas y migrantes con nacionalidad venezolana es porque esa presencia de la nacionalidad española durante tanto tiempo en Venezuela, pues produjo una descendencia. Y esa descendencia son las nietas, las hijas de personas de España que entonces tienen también la nacionalidad española y por la Constitución venezolana desde el año 99 se puede tener 2 nacionalidades, ¿no? Entonces, claro, ahí tenemos una situación de contabilidad que hacer, que bueno, que es fácil llegar a la conclusión de que un grupo de retornadas ocupan más o menos el 30% de la población migrante, mientras que el 70% lo ocupan personas de nacionalidad venezolana de sexo femenino. Esa franja que representa dentro de la migración que ha venido de Venezuela a España, eso representa más de la mitad de toda la población que ha venido. Es decir, han migrado más mujeres que hombres. ¿Y qué ha generado que esta migración, digamos, femenina haya llegado a España? ¿Qué fue lo que encontraron en el estudio? Bueno, básicamente hay unos disparadores, ¿no? de esa migración que se llaman fuerzas de expulsión y fuerzas de atracción. Entre las fuerzas de expulsión se encuentran básicamente la situación económica, la situación política, la situación social de pérdida. Ahí en esa gráfica tienes ahí ya más o menos la clasificación por edades y por ocupaciones, por nacionalidad y nivel educativo. Esas son las 3 principales causas, digamos, las políticas, las económicas y las sociales son las que disparan esa migración de venezolanas y de personas con nacionalidad española residentes en Venezuela o que al mismo tiempo
son descendientes de españoles. Vienen a España, se radican aquí, pero ¿qué pasa? Que hubo un cambio en ese contenido migratorio. Digamos que en los primeros años venían personas con cierta capacidad económica que pudieron invertir, que pudieron emprender, que pudieron establecer inclusive pequeños negocios y en algunos casos no tan pequeños, pero esa gente no está en Galicia, esa gente está, por ejemplo, en Barcelona, que es la capital de Cataluña, está en Madrid, que es la capital de España, como todos sabemos, están en Valencia, es decir, en otras comunidades autónomas que tienen como mayor fuerza de atracción. En segundo término, empezaron a viajar las profesionales, las personas con titulación universitaria, y trataron de insertarse en un mercado laboral que estaba bastante comprimido. Y en el caso de Galicia, aún más, porque esta es una comunidad autónoma española que está básicamente caracterizada por una condición de ruralidad. Aquí no hay tanta presencia de urbes, no hay tanta capacidad de empleo como pudiera haber en otras comunidades autónomas. Pudiera decirse que es una de las deprimidas dentro de España, o que tiene momentos que puntualmente, por razones turísticas, atrae bastante a la gente para visitarla, y entonces se desarrollan actividades en lo que se conoce como el sector de la hostelería y el turismo. Entonces, en un último segmento de toda esta historia, quienes han venido entonces son personas que tienen muy pocos recursos económicos, sí que vienen como mayoritariamente de nacionalidad venezolana, solicitantes de asilo, y cuando se convierten en solicitantes de asilo pasan un largo tiempo sin tener ni el permiso o la autorización para trabajar y sin tener en consecuencia las posibilidades de insertarse dentro del mercado laboral. Cuando estas personas llegan solas o que llegan con familia, hijos pequeños, sobre todo se trata de familias monoparentales donde el liderazgo lo tiene la mujer, entonces sí que se ve que están en riesgo de exclusión social, presentan algunas características bastante parecidas a la pobreza, no en los términos en los que se vive en Venezuela, porque digamos que aquí, bueno, hay servicios públicos como el agua, como la electricidad, en fin, pero sí hay otro tipo de situaciones que son bastante importantes. Por ejemplo, de las 30.000 personas venezolanas que viven en Galicia, 20.000 son mujeres. Wow, es muchísimo. Y veo también en la presentación que hicieron preguntas específicamente sobre el tema del trabajo de los cuidados, y que me imagino que es para visibilizar que las mujeres solemos tener doble carga, la carga laboral si tenemos un empleo, y también la carga en los hogares y el cuidado de los hijos, ¿no? En este caso te explico. Aquí, cuando se habla en España del sector cuidado, no se refiere a esa doble carga, que la hay, pero el sector cuidado es un sector muy importante porque aquí hay una población muy envejecida. Entonces, esa población envejecida se vuelve dependiente. Al volverse dependiente, necesita a alguien que la cuide, y ese alguien que la cuida son las mujeres. Eso lo pagan. Eso se retribuye, hay una remuneración por ese cuidado, por ese trabajo. De hecho, se estudia, se obtiene un certificado de profesionalidad para desarrollar esa actividad, bien sea en geriátricos, bien sea en casas de atención de día, que son una especie de guarderías para las personas infantiles, para las personas infantiles, no, para las personas dependientes, perdón, me equivoqué. Se parecen a las guarderías infantiles, fue lo que quise decir, donde las personas entran por la mañana y salen en la tarde, allí pasan el día y desarrollan una cantidad de actividades, desde la socialización, actividades para mantenerse con algún nivel de movilidad y, por supuesto, de relación social, comen, descansan y en la tarde se van para su casa. Y también está entonces aquí lo que se denomina la ayuda a domicilio, que es una antigua costumbre europea que nació hace 2 siglos y algo en Francia, se extendió en Alemania, se extendió en España y Portugal, y
¿qué significa eso? Que la persona, en vez de estar en un geriátrico, porque bueno, digamos que los costos, si son geriátricos privados, son bastante elevados, o la salud pública o el sistema de seguridad social no tiene suficientes cupos para absorber esa población que va creciendo, entonces las personas quedan en su casa. Pero como son dependientes, porque no pueden hacer la comida, porque no se pueden duchar, porque no pueden hacer lo que se conoce como sus necesidades básicas diarias o de la vida diaria, entonces se contrata a las mujeres para que realicen la atención en ese domicilio. Y esa atención que implica, aparte de hacer la comida y ayudar a esa persona en sus actividades de la vida diaria, pues implica también limpieza, planchar, en fin, ocuparse de una casa por unas horas, bien sea en la mañana, en la tarde o dependiendo de cómo esté organizado el servicio, pues se va 2 o 3 horas a una casa, después va 2 o 3 horas a otra, etcétera. Aquí hay una cantidad de ingenieros, de profesoras, de investigadores, de personas que tienen la titulación de odontólogas, de médicos, que no han logrado efectivamente que se reconozca su titulación universitaria obtenida en Venezuela, incluyendo las españolas retornadas. Muchas de ellas han egresado de la Universidad Central de Venezuela, la Universidad Santa María y otras tantas universidades. Yo me refiero a estas porque están en Caracas, porque yo soy caraqueña y son las que más suelo referirme, pero de cualquiera de las universidades del país también les cuesta muchísimo que su titulación sea reconocida. Entonces, para poder sobrevivir durante un tiempo, pues pasan trabajando en el área de cuidado. Y esto, pues, revictimiza un poco a la migración, porque ya se trae, digamos, esa situación de desprendimiento involuntario, porque a veces esta migración, sobre todo la última, la que viene forzada por causas económicas o por causas de persecución política, al encontrarse en un escenario, en un territorio, en un medio donde no es reconocida su formación, sobre todo cuando se trata de personas que tienen formación universitaria, genera depresión, genera angustia, genera estrés y allí se produce una nueva revictimización de la población femenina. Hay algunos casos de violencia de género que también pues han sido detectados dentro del estudio. Se detectaron dentro del estudio que hicimos, que lo hicimos a través del mecanismo de la encuesta, primero entrevistas en profundidad durante 2 años y medio que logramos hacer una muestra, no digamos representativa desde el punto de vista cuantitativa, pero sí representativa desde el punto de vista cualitativo, que son maneras de hacer la investigación. Y luego hicimos, con la ayuda de la Federación Venezolana en Galicia, una encuesta un poco más grande el año pasado. Tocamos 4 de las 7 ciudades principales de Galicia, que son Lugo, Santiago de Compostela, La Coruña y Ourense, y allí pues corroboramos lo que inicialmente habíamos visto por entrevistas personales más pequeñas en la provincia de La Coruña, que es que esta realidad está extendida, que hay un proceso muy lento para la tramitación de la regularización de esta migración, que ha sido un aluvión para la policía, digo la policía porque la policía es la que otorga las citas, aquí el sistema es a través de la Policía Nacional. Tú te metes en la página web de la Policía Nacional y solicitas la cita. Y de ahí te mandan a extranjería, que es el Ministerio del Interior, sí, son las trabas burocráticas que se presentan en las distintas ciudades. Ahí me imagino que no es diferente. Y perdona que te corte así, pero bueno, estamos yendo un poquito contra el tiempo y entiendo que bueno, queda claro, ¿no? Que el problema es que tenemos a mujeres profesionales con estudios realizando trabajos de hostelería y cuidados, pudiendo quizá integrarse económicamente en otras profesiones y que aparte lo hacen en unas condiciones de precariedad y como por tiempo indefinido mientras logran otro estatus que les permita salir de eso. Yo, bueno, aquí estamos compartiendo un poco las recomendaciones del estudio. No sé si quisieras apuntar algo más allá de lo que dice aquí. Y también si van a tener un
espacio, Esperanza, disculpa que te interrumpa, si van a tener también espacio donde vayan a difundir esto, donde las personas pueden mirar este estudio con Sí, más bueno, aparte de que las recomendaciones se centran en esta etapa en compartirla con las organizaciones que trabajan el tema en el espacio de Galicia, por una parte. Por otra parte, sensibilizar a los niveles decisorios, a las autoridades públicas, porque se viene produciendo un desperdicio enorme de recursos humanos. Aquí no hay gente que realice determinadas tareas porque han migrado los jóvenes que obtienen titulación para otros sitios, y entonces se ha generado una situación de despoblamiento. Hay la necesidad, pero entonces no le dan el empleo a las personas que tienen la capacidad para desempeñar esos puestos de trabajo, y están subpagadas, infravaloradas y, como decía hace rato, revictimizadas. ¿Dónde se puede ver el informe? Bueno, estamos promocionándolo a través de nuestra página web a partir del fin de semana. Hoy estamos a 10 de abril, ya prácticamente para el lunes lo tenemos colgado en nuestra página web, www.cefilvega.org. Este informe pretende convertirse en un material para que sea de consulta por parte de las organizaciones que trabajan derechos humanos y derechos de las personas migrantes, quienes también deciden en Galicia y en España la distribución presupuestaria para el tratamiento de las políticas públicas de atención a la migración. Aquí hay un cuello de botella muy grande con muchísima gente que no tiene en este momento todavía otorgada la cita para que le den la hoja blanca y el permiso o autorización para trabajar. Y en el año 2025, si la migración sigue creciendo de la manera como va, pronto vamos a estar hablando de unas 3.000-4.000 personas, en el caso solamente de la Comunidad Autónoma de Galicia, desempleadas y con una situación económica bastante precaria. Nosotros lo que invitamos es a hacer esta conversación en relación a la situación que se vive, no solo en función a la mujer, porque esto viene afectando a la totalidad de la migración en cuanto a las trabas burocráticas. Pero claro, está focalizado este informe en el caso de la mujer en Galicia, pero seguramente que si extendemos un poco la mirada, vamos a replicar o a reproducir situaciones parecidas también en el resto de España. Y sí, recordemos que España es el primer país de la Comunidad Económica Europea o de la Unión Europea que tiene la más alta migración venezolana. Aquí hay 477,000 personas contabilizadas hasta el 31 de diciembre del año 2024. Y en el caso de las personas solicitantes de medidas de protección, habían 66,000 también para esa fecha, y habían estado ya en proceso de admisión 32,000. O sea que a la fecha que estamos hablando, que estamos en abril, estamos empezando prácticamente el cuarto mes de este año, seguramente ha avanzado un poco más, pero no está claro que sea muy fácil el trámite. De hecho, el aeropuerto Barajas, Internacional de Barajas en Madrid, han estado quejándose los propios trabajadores de ese aeropuerto porque se ha convertido en un hotel en donde hay una gran cantidad de personas provenientes de Venezuela que sencillamente llegan allí y piden el asilo. La policía no se da abasto, por decirlo de alguna manera, en relación al procesamiento de eso, y por supuesto tenemos una gran cantidad de personas ahí represadas, que están en una situación bastante más precaria que la que refiere el informe con respecto a la situación de Galicia, porque por lo menos ya llegaron a Galicia, pero los que están en el aeropuerto todavía están en una situación compleja. Sí, no es solo Estados Unidos, yo creo que es lo que importante, nos preocupa. justamente iba a decir eso, ¿no? Que es importante ver cómo está la situación en otros lugares y bueno, saber que en España tampoco es un paraíso, ¿no? Digamos, para la gente que llega en situación precaria, bueno, siempre va a ser complicado como lo estás mencionando, pero bueno, importante mucho y agradecerte también por este trabajo que están haciendo, por eso precisamente
dar un pie a buscar soluciones y que puedan expandirse no solo en Galicia, sino en el resto de España y otros países receptores de migrantes. Así que bueno, te agradecemos Sí, mucho, Esperanza, muchísimas por el gracias a ustedes tiempo. por haber dado esta oportunidad para visibilizar esta iniciativa que ojalá que se pueda replicar en otros países y tengamos también información de cómo estamos trabajando en otros lados. Gracias. Así es. Bueno, Muchísimas gracias. Gracias, Esperanza, quien es ex investigadora de PROVEI y también ahora directora del Centro de Formación e Investigación Laboral Venezolana en Galicia, pues con este reporte importante, ¿no? Que creo que es súper útil tener datos e información para poder tomar decisiones y que permitan, ¿no?, el desarrollo de buenas políticas. Muchas gracias, Esperanza. Ahí estamos hablando. Ya, y bueno, María Laura, con esto llegamos al fin de este episodio, nuevo episodio de Radar Migrante. Pueden suscribirse, como lo mencionamos, a través de nuestro canal en YouTube como Cápsula Migrante. Se pueden suscribir a nuestro canal también en Spotify como Radar Migrante para que puedan escuchar este y los episodios también que hemos producido hasta ahora, que hemos desarrollado para ustedes, para informar de lo que ocurre con la migración en los países de América Latina, de América en general y en Europa también, ¿no? Que ya hemos reseñado algunas cosas por allí de estos países de Europa. Así es, bueno, así le damos fin a este Radar Migrante, el punto de encuentro de quienes cruzan fronteras. Nos vemos en una próxima edición. Chao.